estamos muy complacidos de que usted nos honre con su sintonía el día de hoy, porque es una mañana bastante especial para nosotros. Estamos en compañía no solo del ministro de Salud, sino también con respetables colegas para compartir una mañana en torno a este ajetreado trajín que tenemos todos los días nosotros ahora a raíz de la pandemia por el COVID-19. Queremos aclarar dudas y consultas. Muy buen día para todos los que nos observan a través de los canales 6, 7, 8 y 13. Muchas gracias por su compañía. Esta linda iniciativa, que creemos es inédita, nunca se había hecho antes en el país, surge porque evidentemente, dada la situación de la pandemia en Costa Rica, todos los medios matutinos queremos conversar a profundidad con el ministro Daniel Salas. Lo que pasa es que el ministro tiene una agenda muy ocupada y entonces la oficina de prensa del Ministerio de Salud ideó la táctica que vamos a emplear a partir de este momento y por espacio de una hora, y es reunir a los 4 canales para que todos podamos preguntarle al ministro Salas. Bueno, y esto efectivamente es algo que marca la historia en cuanto a las revistas matutinas, unirnos en una entrevista, pero lo cierto es que el país está unido frente a la pandemia y esto es una característica que está marcando la pauta. Así nos unimos los medios en este momento en donde todos queremos saber y evacuar tantas dudas que tenemos al respecto a lo que vivimos frente al coronavirus. Así que esperamos pues que realmente esto sea de mucha utilidad para todos ustedes esta mañana. Y esperamos que nos acompañen a lo largo de esta hora, porque tendremos preguntas que ojalá le funcionen muchísimo a usted que está en su casa, que está en su trabajo y que tiene que seguir el día a día. Pero cómo hacerlo, y eso es la idea de este espacio. Así que vamos a tener espacio para 3 preguntas cada medio y esperamos que sean de su agrado. Vamos a iniciar, Paula. Así es, bueno, iniciando, señor ministro, saludarlo nuevamente y consultarle. Vea, conocemos muchísima gente que tal vez tiene síntomas muy parecidos al del COVID-19, que son tal vez posibles casos sospechosos, que acuden, por ejemplo, a la línea 1322 o al 911 incluso en busca de una guía, saber si tienen que apersonarse a un centro médico, a un EVAIS. Sin embargo, sí nos han hecho saber que es bastante lenta a veces el proceso, que los remiten de una línea a otra y que, bueno, luego del montón de ansiedad y de temor, ¿verdad?, de ser otro caso más de COVID-19, optan entonces por desembolsar de su billetera para acudir a atención privada. Entonces, en ese caso, ¿qué podemos decirle a estos costarricenses que dicen, bueno, es que la atención es muy lenta y yo necesito saber ya cómo proceder? ¿Cuál sería el procedimiento, la recomendación por parte del Ministerio de Salud ante este tipo de casos? ¿Me voy al EVAIS? ¿Me espero a que me atiendan en alguna de las líneas? ¿Cuál es la recomendación? Sí, vamos a ver, nosotros hemos hecho un rastreo muy importante de todos los casos que se han ido detectando y eso nos ha permitido hacer una contención muy efectiva. Nosotros en este momento no hemos identificado y lo hemos buscado bastante, la circulación comunitaria que tanto se ha mencionado, que eso es cuando ya existen muchos casos que se transmiten a nivel comunitario sin identificación de los nexos. Entonces, en este momento, claro que si una persona tiene los síntomas que se han indicado, son los más frecuentes para el COVID-19, que es el dolor de garganta, la fiebre, la dificultad respiratoria, la tos, que muchas veces es una tos seca, pero que pueden haber otros síntomas también asociados. Ya hemos visto la pérdida del olfato, dolores musculares, fatiga, pero todo generalmente va acompañado. Pero lo que sí bien es cierto es que en este momento no hay transmisión comunitaria ampliada. O sea que cualquier persona que tenga un dolor de cabeza y alguna tos no significa que tenga COVID-19. Claro que nosotros hacemos, cuando ellos hacen el llamado al 1322 o eventualmente al 911, nosotros tratamos de identificar si ha habido un factor de riesgo asociado en la exposición, en el nexo epidemiológico. Es una zona en donde ha habido más casos cercanos, ha habido alguna historia de viaje reciente de alguna persona, porque recordemos que todavía hay muchos repatriados que siguen estando en esa dinámica de volver al país y seguimos encontrando también el virus en esas personas. Entonces todo eso se toma en cuenta para eventualmente hacer o no la prueba. Nosotros, pues obviamente, la recomendación que hacemos es de que si existe un síntoma como la dificultad respiratoria o la fiebre es muy alta o la dificultad respiratoria es progresiva, inmediatamente ahí sí llamen al 911 y hacemos una intervención inmediata. Los demás tratamos de hacer esa indagación a través de las preguntas que nos orienten a si verdaderamente corresponde con un caso sospechoso o no para proceder con la toma de la muestra. También se puede hacer obviamente en el sector privado.
Nosotros incluso hicimos una modificación en el lineamiento para que las personas en el sector privado que no tengan ningún nexo, que no tengan ninguna historia de haber estado en contacto con algún caso sospechoso, positivo o alguna persona que venga del extranjero, pueden hacer también la toma de muestra sin necesidad de la orden sanitaria. Recordemos que parte del éxito que hemos tenido es que todos los casos que hemos ido identificando como contactos cercanos de una persona sospechosa o positiva se ponen inmediatamente en una cuarentena. Eso es un aislamiento domiciliar de manera preventiva por 14 días. Si en ese lapso desarrollan síntomas, inmediatamente procedemos a hacer la toma de la muestra, identificamos y así hemos captado muchos casos que hemos no permitido que estén exponiendo a otras personas a la infección. Buen día, don Daniel. Gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Los ticos tenemos aproximadamente 2 meses de verlo usted en las conferencias de prensa todas las tardes, pero el 18 de marzo usted hizo el llamado, yo creo, más vehemente, más enfático y yo diría, me atrevo a decir, más honesto en todo lo que ha sido el manejo de esta crisis. En ese momento solo teníamos 69 casos, estábamos muy cerca de Semana Santa y la verdad que el comportamiento de mucha gente no era el esperado ante el peligro que representaba y que representa el COVID. Ese día usted le dijo a la gente, por favor reaccionen, necesito que reaccionen. Quiero saber 2 cosas con respecto a ese episodio. ¿Eso estaba planeado o fue algo que surgió en ese momento porque le nació? Y si es así, quiero saber qué cree usted que cambió a partir de ese momento en el comportamiento de los ticos, a partir de ese llamado. Bueno, eso en realidad no fue para nada planeado. Fue un momento de mucha sinceridad que, créanme que el peso de tener en este momento las decisiones que llevan, obviamente no son absolutas, esas decisiones tienen que ser compartidas, pero que uno toma decisiones y que eso busca proteger a la población, la salud de las vidas directas, es un peso enorme. Y en ese momento yo sentía que a pesar de que ya estábamos viendo lo que estaba ocurriendo en otros países y que no estamos todavía libres de que eso ocurra en algún momento en nuestro país, por eso es que ese llamado de que reaccionemos, porque en realidad era un llamado para todos, era para todo Costa Rica y para mí también. O sea, que tenemos que entrar en una dinámica que no nos permita llegar a ese punto, en donde el sistema de salud se arrodilla completamente y se postra y no puede hacer nada, en donde el virus nos deja inutilizados, en donde por más especialistas y camas capaces de llevar adelante los pacientes, si la cantidad de pacientes que llega a esos lugares de forma espontánea, de forma saturada, no podemos jamás salir adelante como país. Entonces, en realidad, ese llamado de reaccionemos como país, era un llamado muy sentido, muy humilde, pero con todo el corazón en la mano, diciéndole a Costa Rica, estamos ante una situación histórica, en una pandemia que no respeta ni clases sociales, ni condición de ningún tipo, ni nacionalidad. Todos estamos susceptibles a ese virus y hay grupos de riesgo que pueden enfermar gravemente y que eso es lo que se ha visto en otros países. Así que ese llamado todavía se mantiene, tenemos que seguir reaccionando, tenemos que seguir en esa dinámica. Yo lo he hablado de que es entrar en un modo de vida en el COVID-19, que es un modo de vida complicado, donde tenemos que renunciar a ciertas libertades, a ciertos comportamientos que antes no los teníamos, pero que tenemos que asumirlos en este momento. La higiene estricta, el distanciamiento físico y social, si estamos haciendo filas, mantener la distancia de casi 2 metros entre personas, de no tocarnos la cara si estamos en un lugar público. Cuesta, y posiblemente nosotros que estamos en esto, cuesta no estar tocándonos la cara, pero es un esfuerzo que ahí van vidas de por medio, porque no es la vida necesariamente de la persona que lo hizo, pero si esa persona se infecta y llegó a la casa, ahí tiene personas con riesgo, o en el centro de trabajo tiene compañeros con riesgo, ahí está el riesgo justamente de que tengamos esos casos graves. Así que es un llamado que se mantiene, tenemos que seguir reaccionando ante una situación inédita, un momento histórico, así como estamos acá reunidos, que eso nunca se ha visto en la historia de la televisión. Es un momento en donde nunca hemos estado ante un virus que pueda provocar tantos casos de forma simultánea, de forma intensa, y que si no nos cuidamos, eso todavía no lo hemos superado. Estamos todavía en ese riesgo. Ministro, muy buenos días. Es cierto, la expectativa que genera cada conferencia de prensa por la tarde, en primera instancia, el anhelo de que los casos estén muy contenidos, que sean
pocos los que se agregan a diario, pero también se suma la expectativa de qué va a pasar con las restricciones. A partir del 1 de mayo se van a dar ciertos cambios. Entonces, de cara a esto, podríamos esperar que a partir del 1 de mayo los cierres parciales, las restricciones vehiculares, digamos que ya se dictaron claramente, y los confinamientos sean intermitentes. ¿Podemos avanzar y vamos a poder retroceder? ¿Esto va a depender de lo que pase en el día a día? Sí, eso lo hemos venido indicando. Tenemos que ser muy disciplinados y comprometidos todos y todas. En la medida que ese compromiso se vaya a materializar en que la curva, en que la cantidad de casos no aumente exponencialmente, podemos ir permitiendo progresivamente más actividades o en horarios incluso ampliados. Pero es lo que yo les he dicho, o sea, si aquí el que trate de salirse un poquito de esa disciplina, de esa dinámica, especialmente en empresas, en actividades humanas, en actividades que son de concentración de personas, nos puede traer al traste y echarnos para atrás todo el esfuerzo que estamos tratando de hacer para que la actividad también económica, y que yo entiendo que eso representa el sustento de muchas familias que día a día se van quedando con capacidades disminuidas de sostenibilidad. Y eso, créame, que también me agobia mucho. Pero aquí estamos y hemos apostado en Costa Rica por primero la vida directa de las personas, y por eso es que hemos hecho ese esfuerzo, porque no tengamos esas curvas, esos aumentos de forma muy brusca de casos que ningún país lo ha podido controlar, ni Estados Unidos, ni España, ni Italia, ¿verdad?, que han sido catalogados como de los sistemas de salud, ¿verdad?, que tienen mucha posibilidad en ese sentido. Costa Rica menos lo podría hacer si ya tenemos ese aumento. Entonces, por eso es que estamos en este momento en una línea frágil, en donde tenemos que, ¿verdad?, hacer ese equilibrio para no caernos, pero que requiere de mucha concentración. Cuando alguien está en esa, ¿verdad?, en el circo que está arriba, ¿verdad?, en esa línea, tiene que hacer ese balance y tratar de no caerse. Así estamos nosotros en este momento. Si me voy mucho para acá, tengo un aumento de casos y el sistema de salud no responde. Si me voy mucho para allá, pues también hay familias, personas que se van quedando paulatinamente, progresivamente, también sin empleo y sin posibilidades de sustento. Entonces tenemos que mantener esa línea y esa dinámica, y por eso es que yo les hablaba, tenemos que ser muy disciplinados, muy comprometidos, muy estrictos en la aplicación de los protocolos, y entender que no hemos pasado este momento, que muchos quisieran decir ya, nos faltan 3 semanas y ahora sí, otra vez, todos para la playa, todos como si nada, ¿verdad?, fútbol como si nada. Todavía no estamos en esa etapa, tenemos que aprender, y yo creo que ya lo hemos estado aprendiendo, que no podemos pensar en que la dinámica poblacional, en la dinámica social, va a cambiar otra vez a lo que teníamos antes tan rápidamente. Don Daniel, bienvenido y buenos días. Primero que todo, en vista de que la cantidad de niños y niñas se asemeja mucho a la cantidad de adultos mayores que hay diagnosticados con COVID-19, ¿se ha pensado en tomar medidas más drásticas en cuanto al comportamiento de los niños y niñas en nuestro país? Y podríamos hablar de que este signo y estos números que nos arrojan día a día las estadísticas, ¿el virus se ha comportado diferente en nuestro país? Yo diría que nosotros hemos tenido la ventaja de haber visto lo que ha pasado en otros países y aprender, y no esperar a que me indicaba de tener muchos casos o muchos fallecidos para tomar decisiones importantes. Eso obviamente nos ha permitido que la curva no nos doblegue a nosotros, sino nosotros hacer ese doblegue de la curva. Pero seguimos caminando en ese territorio frágil. Los niños y adultos mayores son de las personas, especialmente a los adultos mayores, son los que pueden sufrir más las consecuencias, especialmente a nivel de casos graves, a nivel de fallecimientos. Y así lo hemos visto, tenemos en este momento 6 personas, lamentablemente, que han fallecido en nuestro país, todos costarricenses, todos masculinos, por cierto, y han sido 4 de ellos personas adultos mayores. Y aquí hay que cuidarlos muchísimo a ellos. Hemos estado, desde el principio de la pandemia, nosotros hicimos lineamientos específicos para hogares, para lugares de estancia, de larga estancia de adultos mayores. Y hemos estado siempre en la parte comunicacional diciendo: protejamos a los adultos mayores, llevémosles las cosas, que ellos no vayan a buscar a los lugares públicos, no entremos en contacto directo con ellos, cuidémoslos mucho. En el caso de los niños, por dicha, en el sentido de que ellos no son los que tienen gravedad. Obviamente, cuando uno ve un niño grave, ¿verdad?, uno ve un niño que está en riesgo su vida, que no es que no ha ocurrido, también hemos tenido casos a nivel mundial en donde han habido niños que han fallecido por un asunto de una infección por COVID-19. Claro, hay asuntos que están de fondo, que potencian ese caso grave, pero en realidad los niños tienen la enfermedad muy
de forma muy benévola, de forma muy plácida, si se puede decir así, pero obviamente ellos sí pueden infectar también a los adultos. Entonces, nosotros sí, la concentración más importante de casos que hemos tenido ha sido en adultos, no personas mayores, no niños, y es un porcentaje mucho más elevado que el resto. Pero sobre todo hemos tenido una dinámica de aprendizaje en donde los niños, a mí me alegra ver que cada vez veo más videos, ¿verdad?, donde los niños tratan de explicarle a sus semejantes, ellos mismos ya han interiorizado que estamos viviendo en momentos en que no tenemos que darnos la mano, en que no tenemos que saludarnos de beso, en que tenemos que mantener esa distancia de 2 metros, 1,8 metros entre personas, y eso se hace clave. Y aquí tenemos todos que matricularnos, que los niños nos enseñen a los adultos y que los adultos le enseñemos a los niños. Pero en realidad esa dinámica tenemos que sostenerla, indico, mantener una sociedad lo más posible funcionando en medio de una pandemia de estas, es de las cosas más complicadas que podemos haber enfrentado en nuestra vida y que posiblemente enfrentaremos en el futuro. Don Daniel, ustedes siempre a nivel de Ministerio de Salud nos han reiterado en diferentes ocasiones en las conferencias de prensa que debemos acostumbrarnos a una nueva normalidad. Sin embargo, ahora me gustaría aprovechar la oportunidad para que seamos un poquito más específicos y nos diga usted a nivel no solamente de población, sino también a nivel individual, qué tenemos que interiorizar para enfrentar esa nueva realidad, esa nueva normalidad, como ustedes lo han llamado. Si ustedes, por ejemplo, a nivel de Ministerio de Salud, no sé, van a implementar algún tipo de campaña más agresiva o incluso si se van a ampliar las restricciones. Entonces, como que nos comente por ese lado, más que todo, cuál sería esa nueva normalidad y qué tenemos que interiorizar. Hay una máxima, un punto muy, muy importante en esa nueva normalidad. Yo sé que muchos de los que están viendo tal vez ya lo saben y lo aplican, pero muchas personas no. Y es, cualquier persona con síntomas de tos, de dolor de garganta, de fiebre, eventualmente algún tipo de fiebre, no debe ir a ningún lugar público. Y yo todavía sigo teniendo reportes de personas que van a lugares públicos, que van a sitios de cuidado, niños, que los papás los envían, de gente que anda ahí, ¿verdad?, como decimos, jalando moquillos, y anda ahí estornudando y tosiendo, y dicen, no, la verdad es que yo en eso lo puedo aguantar, me voy al lugar de trabajo. Recordemos que el COVID-19, la enfermedad, en muchas personas se manifiesta también, puede manifestarse con síntomas más leves. Y no solamente por eso, puede ser una influenza, que tal vez no se manifestó tan fuertemente, puede ser otro tipo de virus, y tenemos que ser muy conscientes en eso. Ese estilo de vida individual de que, y nosotros íbamos a lugares públicos y estábamos con síntomas respiratorios, tiene que cambiar. Tenemos que aprender que eso expone a mucha gente, que tal vez la gente no se siente, la persona que está con síntomas no se siente tan mal como para no ir a un lugar público, pero tenemos que hacer esa conciencia de que si vamos a un lugar público con síntomas de resfrío, de gripe, podemos ocasionar un montón de casos más. Entonces, esa dinámica individual se hace muy importante. Obviamente, algo que yo he venido pregonando desde hace mucho tiempo, que es el lavado frecuente de manos. Vean que ya en estas alturas ya vemos una disminución muy importante de cerca de un 30% en las diarreas. Y entonces vemos que al final el lavado de manos nos protege de muchísimas otras cosas, no solamente del COVID-19, pero obviamente en este momento el lavado de manos, especialmente antes de tocarnos la cara, porque recordemos que el virus, ¿cómo entra a nuestro cuerpo? No entra por los oídos, no entra por la piel, entra por la boca, por la nariz y por los ojos. Y si nosotros nos tocamos, nos rascamos y ahí va alguna gotita de saliva que adquirimos tocando algún objeto y no nos lavamos las manos justamente para eliminar esa gotita de saliva, esa partícula viral, nos estamos autometiendo el virus. Y eso entonces hay que tener mucho cuidado. Lo que yo hablaba de, en este momento, distanciarse de 2 metros, posiblemente ya cuando pasemos el COVID no es una medida que tengamos que mantener, pero sí en el sentido de que cuando tenemos picos de enfermedades respiratorias o de diarrea, el no saludarnos con la mano de beso también se hace muy importante. Lo que yo hablaba de estar desinfectando también las superficies, que hemos venido diciendo que es una medida muy importante. Eso, estar desinfectando, especialmente en lugares públicos donde llegan varias personas, en lugares de trabajo, se hace súper importante. Y el mismo hecho también de cuando uno va a estornudar o toser, que todavía, ya cada vez menos, pero todavía uno ve, alguien va, y es que es un reflejo muy rápido, ¿verdad? Uno tose y estornuda y uno a veces ni piensa y cuando se da cuenta estornuda al aire libre. Esas gotitas de saliva en los tos y el estornudo pueden viajar 2 metros o incluso un estornudo un poco más. Y ahí también va, si el virus está presente, va a infectar a muchas personas. Entonces taparnos con la cara interna del antebrazo, haciendo un sello, que no se escapen las gotitas, eso es un acto de respeto, de consideración
y de solidaridad y que puede salvar vidas. Entonces, son dinámicas individuales que tal vez suenan muy trilladas, es lo que hemos venido diciendo, pero al final esa es la disciplina individual que debemos mantener en toda la población para que podamos seguir funcionando como sociedad y no tener que más bien hacer una cuarentena generalizada porque la curva, la cantidad de casos se nos está escapando de las manos y no queremos que eso ocurra. Estoy seguro que nadie en sus casas quiere ver un familiar, una persona cercana que esté en una unidad de cuidados intensivos o eventualmente llegar a un punto en que le digan, lo siento, no podemos, se está ahogando, no puede respirar, ocupa un respirador artificial y no se lo podemos dar porque ya están colapsados todos los servicios. Entonces, llegar a ese punto es muy duro. Es lo que hemos tratado de que en Costa Rica no ocurra. Y yo siento que la gran mayoría de la población ha entendido esta gravedad y están respondiendo positivamente a la situación que estamos viviendo.